decía Gabriel Pereira hace instantes, desde dentro de las cifras de homicidio que fueron presentadas el martes por el Ministerio del Interior, destaca que más del 40% son por ajustes de cuenta. Y decíamos también que esto se ha politizado mucho, por eso vamos a hablar técnicamente del tema con el fiscal de homicidios, el doctor Carlos Negro. Doctor, buenas noches, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta puede resultar obvia, pero para ir centrando el tema, tiene que ver con las características de estos. ¿Cuáles son las características de los homicidios, de este tipo de homicidios en el mundo de la delincuencia? Bueno, a ver, Gabriel Pereira decía en una nota que me hizo días atrás o meses atrás, hablábamos de que en otras épocas, en épocas pasadas, el homicidio más frecuente era aquel homicidio que él con buen tino llamaba el del problema mal resuelto, ¿no? El problema personal o familiar o de vecinos que no encontraban causa de resolución y terminaban en hechos de sangre. Esas épocas de homicidios, que eran los más frecuentes, obviamente que han pasado, y de esos homicidios pasamos a aquellos que se cometían en ocasión de otros delitos, como por ejemplo el rapiña, el topamiento, que son sin lugar a dudas los homicidios que más nos impactan o que tienen mayor impacto público por la lógica sensación de rechazo ante lo ilegítimo, lo duro, lo injusto, lo cobarde de ese tipo de asesinatos. Pero esa etapa también la superamos entre comillas, obviamente, y ahora estamos en una nueva realidad que indica que, como tú decías, Miguel, tenemos una tasa de homicidios por ajustes de cuenta, pero lo llamamos ajustes de cuenta, un término que por supuesto no es un término jurídico, es más bien un término policial, pero que se ha popularizado y ha ganado los medios, y hoy es un término coloquial que refiere, si bien una situación particular como puede ser un homicidio que se comete para llegar a algún tipo de justicia extrajudicial, digamos, ¿no? Un mecanismo saneador o de venganza fuera de lo estrictamente judicial, pero que sin embargo tiene diferentes tipologías y diferentes características. No todos los ajustes de cuentas, que son, como decías tú, hoy por hoy la mayoría de los homicidios que se cometen, estamos en el 45% de los homicidios aproximadamente, pueden catalogarse como ajustes de cuentas. Pero estos ajustes de cuentas no quiere decir que todos sean por ejemplo, cuentas o ajustes financieros. No tiene que ver con lo estrictamente económico. Cuando uno tiende a pensar que un ajuste de cuentas es cuentas literal y cuentas por deudas o por narcotráfico o deuda de drogas. No siempre es así, si bien estos son una gran cantidad, un gran número de los ajustes de cuentas son precisamente por deudas impagas y generalmente son temas de droga. Pero también hay diferentes... me surgen varias preguntas. Una que teníamos anotada por acá es si esto responde a un accionar individual o los homicidas actúan en un contexto de banda, si eso está claro. Sí, está claro que, la temática de homicidios hoy por hoy tiene 4 vectores fundamentales, a mi modo de ver. Uno es el narcotráfico, la realidad del narcotráfico, las bandas que son muy particulares. En Uruguay no estamos hablando de maras, en Uruguay no hablamos de un crimen organizado al estilo norteamericano o colombiano o mexicano, no estamos hablando de cárteles o maras. Acá estamos hablando más bien de bandas de delincuentes o criminales más territoriales, más familiares, que operan dentro de una zona que generalmente es la zona donde viven estas personas que se dedican al delito y integran estas bandas. Entonces son bandas en general con unas características bastante particulares de acuerdo a la realidad uruguaya y sobre todo montevideana, pero también en el resto del país que tienen características similares. En primer lugar, el narcotráfico. En segundo lugar, tenemos la tipología del ajuste de cuentas y este nuevo mecanismo de justicia por fuera del sistema de justicia. Después tenemos como ingrediente fundamental el tema de las armas. La disponibilidad de las armas en Uruguay es un factor clave también si uno se pone a analizar o a estudiar la naturaleza de los homicidios que se cometen en Uruguay. Tenemos 650.000 armas registradas y otro tanto sin registrar.
Por lo tanto, estamos hablando de 1.300.000 armas en el Uruguay. Esta circulación hace que disponer de un arma hoy en día para cualquier criminal sea una cosa bastante sencilla. Y luego que uno dispone del arma, de pasar a la acción y utilizar el arma parece un mecanismo bastante sencillo y una dificultad que ya no es tal, y pasar a la acción es muy rápido. Pasar a la acción. Como cuarto componente, sí, adelante. Claro, utilizar el arma, el acto de utilizar el arma parece ser una cosa bastante fácil porque el arma está disponible, está cerca, se consigue fácilmente, o está al alcance de la mano, o la portan los delincuentes encima, o se la quitan a las propias víctimas, como pasa frecuentemente con los policías. Hay claramente marcada la figura del sicario. Hay algunos sociólogos que dicen que no está tan claro. ¿Hay un panorama de que hay un sicariato importante en el país? ¿Está claro eso? Y hay, pero también tenemos que el sicariato uruguayo tiene algunas diferencias con el sicariato colombiano o el mexicano. Pero evidentemente, hoy por hoy, existe un mercado que también abarca el homicidio. A ver, el homicidio como ajuste de cuentas es quizá la forma más dañina, dolorosa que encuentra la criminalidad para ajustar estas cuentas. Que reitero, no solamente son de plata, pueden ser de venganzas personales, pueden ser de conquista de territorios, puede ser incluso de un desarrollo de ciertas masculinidades que se ha dado en la juventud y en estos jóvenes, que también tenemos un componente de vulnerabilidad social, un componente de desestructuración familiar, todos vectores que inciden en la tipología de este ajuste de cuentas que tenemos en el Uruguay. Entonces también el sicariato responde a estas realidades y estamos hablando que no son sicarios profesionales, pero lógicamente en este mundillo donde conviven y esta participación que tienen en las bandas criminales hace que de repente en los menores escalones de la organización precaria, pero muchas veces organización al fin, en los niveles inferiores sean estas personas, los más jóvenes, los recién ingresados, a veces adolescentes, que son los que se han encargado por unos pocos pesos salir y dar muerte a un miembro de una banda rival. Pero cuando nosotros vemos el sicariato colombiano, mexicano, también vemos ese de las películas que de repente está destinado o a un diplomático, o a un político, o a un juez, o a un fiscal, o personas ya que por fuera de las organizaciones criminales. Acá se está dando en forma un poco más localizada entre ellos, ¿no? Entre conflictos entre bandas. Le pregunto 2 o 3 cuestiones finales. Hay un nivel de aclaración mucho menor, decía Gabriel Pereira. También parece obvio que es más difícil para ustedes dilucidar este tipo de asesinatos. ¿Es así esto? Sí, hay algunas estadísticas y números de años pasados, pero que no deberían haber cambiado demasiado. Hay un 60%, se calcula aproximadamente un 60% de casos, de los casos que no se resuelven, de homicidios, son en estos ajustes de cuentas, ¿verdad? Entonces tenemos un porcentaje muy alto de homicidios sin aclarar, fruto también de esta particular dinámica de luchas entre bandas en un mismo territorio, en un mismo barrio de repente, ¿no? Entonces eso sí dificulta mucho la investigación. Son en general en zonas donde no hay cámaras, donde no tenemos cámaras en el Ministerio del Interior o cámaras en la Intendencia. Es difícil encontrar la prueba. Y también los códigos, esta omertá, esta suerte de omertá que se genera entre los integrantes y miembros de las bandas criminales, que impide que de repente haya elementos para investigar. Esto también son parte de los ajustes de cuentas, son saldar estas cuentas cuando alguien abre la boca, digamos. Sí. Gabriel decía recién también, mirando los números del Ministerio del Interior, que hay 30 muertes registradas por rapiñas y hay 33 por violencia de género o violencia doméstica. Seguro, pero la justicia tiene muy claro que es muy multicausal el delito y sobre todo estos homicidios, estos delitos extremos del homicidio. Gabriel decía que capaz que se podría afirmar que hay más violencia, es más peligroso lo privado que lo público.
Bueno, lo que pasa es que Gabriel compara los homicidios como consecuencia de la comisión de otro delito, como puede ser en ocasión de la piña, con los homicidios dentro del hogar o en situación de violencia doméstica. Ese es un dato a comparar y es un análisis que obviamente se puede hacer. Pero también tenemos que la gran mayoría de los homicidios se cometen como esta suerte de ajuste de cuentas, como esta tipología de ajuste de cuentas. Entonces, eh, tenemos que el incremento de la violencia en el país, que se ve reflejado lógicamente en los homicidios y que no es un fenómeno de mediano plazo, que viene desde muchos años atrás, más de una década seguramente, y quizás dos, un aumento sostenido del número de homicidios. Y esto responde a que, o tiene como consecuencia que Uruguay hoy tenga dos dígitos en las cifras de homicidios cada 100.000 habitantes por año. Ya estamos llegando a los 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año, cuando Uruguay es un país que estaba acostumbrado a tener 5, 6, 4, y no andaba fluctuando en esos registros, ¿no? Y era motivo también de orgullo para cuando salíamos al exterior como fiscales o los jueces en los eventos, decir que teníamos esas tasas de homicidio tan bajas y nos sentíamos realmente orgullosos con nuestro país. Hoy esa realidad es muy distinta, ha cambiado muchísimo y tenemos registros que, si bien no llegan a los de México, por ejemplo, que tiene un 16 homicidios cada 100.000 habitantes por año, pero si nosotros estamos en 10, no estamos tan lejos de un país como México, ¿no? Entonces, no somos El Salvador, que tiene 105, por ejemplo, homicidios cada 100.000 habitantes, pero creo que para Uruguay 10 homicidios cada 100.000 habitantes es una cifra bastante preocupante y que nos debería llamar a la reflexión como sociedad y a ver cuáles son las causas que inciden en ese tipo, en esta explosión de la violencia y cómo han proliferado los homicidios como forma de castigo extrajudicial entre bandas o sujetos criminales. Fiscal Carlos Negro, gracias por hoy. No, por favor. Que pase muy bien.